Bien, antes de continuar, esto es algo que quiero que entiendas desde ahorita y que te lo metas en tu cabeza. Dice, nunca trates de comparar la PO, programación orientada a objetos. Esto significa la abreviatura de programación orientada a objetos. En inglés la vas a ver como, si la quieres ver en inglés, OPP en inglés. En inglés. Entonces casi siempre yo voy a abreviar PO para no escribir todo. Y en inglés sería Object Oriented Programming. Entonces aquí en español es programación orientada a objetos. Entonces dice, nunca trates de comparar la programación orientada a objetos de JavaScript, JS es JavaScript, con la programación orientada a objetos tradicional de otros lenguajes. Por ejemplo, de esos lenguajes como PHP, Java, C++, Python, etc. Entonces, esos lenguajes de programación tradicional, estos que estamos viendo por acá, la herencia, pues es, como ya vimos, pues las clases o la herencia se da a través de una clase, de una plantilla, no de un objeto ya creado. Y aquí en JavaScript, la herencia se da a partir de un objeto ya instanciado, de un objeto ya creado. Entonces, esa es la sutil diferencia. Y luego dice, ya es que te digo que no se debe de comparar esto porque no todo, esto es muy importante, más que nada por eso. A veces el subconsciente te traiciona y lo admito, a mí mismo me pasa, querer comparar JavaScript, la programación orientada a objetos de JavaScript con la programación orientada a objetos tradicional. A veces el subconsciente te engaña y te hace comparar entre ciertos conceptos. Entonces, esto porque no todo lo que puedes lograr con la programación orientada a objetos tradicional lo puedes lograr con programación basada en prototipos. La herencia basada en prototipos es la que tenemos aquí en JavaScript. Entonces, esto es bien importante que lo entiendas. No todo lo que puedes lograr con la programación orientada a objetos tradicional lo puedes lograr con la programación basada en prototipos de JavaScript. A lo mejor sí lo puedes lograr, pero a lo mejor va a cambiar drásticamente. Entonces, básicamente, pues más que nada, pues sí lo puedes comparar para que tú asimiles los conceptos, pero más bien lo correcto es que te metas la idea de que no todo lo vas a poder lograr tal y como lo haces en PHP, por ejemplo. Aquí en JavaScript pueden diferir ciertas cosas. Entonces, esto es algo más que nada, esto es lo más importante, que entiendas tú que no todo lo que se logra en programación orientada a objetos tradicional lo vas a poder lograr aquí en JavaScript. A lo mejor sí, y se va a parecer, o a lo mejor no. Por eso se dice que no hay que tratar de hasta cierto punto no comparar. Entonces ya eso para que lo consideres. Y aprovecho para invitarte al curso de PHP y del Laravel. Entonces ahora vamos a hablar de otros temillas. Vamos a ver expresiones de creación de objetos. Una expresión de creación de objetos crea un nuevo objeto e invoca una función llamada constructor para inicializar las propiedades de ese objeto, lo que ya vimos. Como ya vimos, pues nosotros podemos crear objetos con object literals, pero a partir de ahora ya no vamos a crear objetos como estos, vamos a crearlos ya con una plantilla predefinida. Entonces dice, las expresiones de creación de objetos son como las expresiones de invocación, salvo que van precedidas de la palabra clave new. Vamos a ver un ejemplillo. Y ya vamos a quitar todo esto para no irnos agobiando. Entonces vamos a quitar todo esto. Y también esto quiero que entiendas. Recuerda que todos los valores de JavaScript que no son valores primitivos son objetos. Todo lo que no es valor primitivo es objetos, así de fácil. Entonces aquí vamos a limpiar esto. Y vamos a ver cómo crear un objeto. Fíjate, lo normal es que hagamos esto. New. No, vamos a ponerle mi objeto. Mi objeto. Y un ejemplo rápido, para no hacernos una clase, es crear un objeto de esta manera. New object. Y lo imprimimos. Vamos a ponerle mi objeto. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo tenemos ahí nuestro objeto. Entonces, esto es lo que se conoce como una expresión de creación de objetos. Aquí básicamente, esto sí es lo mismo como en la programación orientada a objetos tradicional. Como te digo, yo voy a comparar, pero pues porque a veces el subconsciente me traiciona o para que tú lo entiendas y lo compares hasta cierto punto. Pero lo más importante, más que no comparar, lo más importante es que te metas esta idea, que no todo lo vas a poder lograr. Todo lo que puedes hacer no lo vas a poder lograr aquí en JavaScript de forma igual
o puede que no, puede que sí, o de manera diferente. Entonces, pues fíjate cómo aquí esto es lo que se conoce como una expresión de creación de objeto, o lo que se conoce como crear una instancia de una clase. Aquí estamos creando un objeto, una instancia del tipo object, que object al final de cuentas pues es una clase, ahorita lo vamos a ver. Si no se pasan argumentos a la función constructora en una expresión de creación de objetos, es decir, en el new, se puede omitir el par de paréntesis vacío. Fíjate, tú puedes hacer esto tranquilamente. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo tranquilamente lo puedes llegar. Tranquilamente sin los paréntesis. Pero esto se ve un poco sucio. Y yo casi siempre nunca me gusta. A mí me gusta ponerle paréntesis aunque no reciba argumentos. El valor de una expresión de creación de objeto, es decir, el retorno, cuando invocamos el new y el tipo de dato, el tipo de objeto, lo que va a retornar es el objeto recién creado. Aquí estamos llamando a la función constructora object, y cuando tú invocas una función constructora con new, el resultado es que te va a retornar el objeto recién creado y se va a meter en la variable que está a la izquierda. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces, dicho esto, vamos a crearnos otra notita que yo tengo por acá para ir poniendo todo esto bien claro. Acá tengo otra nota bien importante. Me la voy a copiar y me la voy a pegar por acá. Vamos a depurarla. Ponemos esto, fábrica, y ahorita la vamos a leer, no te preocupes. Esto es muy importante, todos estos conceptos, por eso te lo estoy poniendo aquí en texto porque quiero que te los conserves. Dice, si dos objetos heredan del mismo prototipo, lo que ya vimos, es decir que, pues sí, que su objeto prototipo apunte a cierto objeto, esto significa típicamente, pero no necesariamente, que fueron creados e inicializados por la misma función constructora o función de fábrica. Lo que te decía, tú puedes tener que un objeto hereda de un objeto, pero no necesariamente pudo haber sido que se creó de la misma función constructora. Puede que el prototipo se lo cambiaron después. Saludos.